Ignacio Ortega tenía todo lo que cualquiera desearía. Empresario exitoso. Dueño de una cadena de clínicas privadas. Con casas en 3 países y una fortuna que aparecía en revistas. Pero lo que nadie sabía era que Ignacio, pese a toda su riqueza, vivía con una profunda desconfianza en el alma. Lo habían traicionado demasiadas veces. Primero su propio hermano, que robó dinero de su primera empresa. Después su socio, que lo dejó solo en un proyecto millonario cuando más lo necesitaba. Y luego, su esposa, quien lo abandonó con una simple nota sobre la mesa y un divorcio frío. Desde entonces, Ignacio dejó de confiar en todos. Todos, menos una persona. Su nombre era Teresa. Una mujer callada, sencilla, de rostro amable. Había llegado a su casa como niñera cuando su hija, Luciana, tenía apenas 6 meses de vida. Durante años, Teresa se convirtió en la única constante en la vida de Ignacio. Estaba ahí cada vez que él viajaba. Cada vez que Luciana enfermaba. Cada vez que el silencio de la casa se volvía insoportable. Y nunca pidió nada. Ni aumentos. Ni favores. Ni vacaciones. Solo hacía su trabajo, y lo hacía con amor. Para Ignacio, ella era invisible. Pero en el fondo, también era indispensable. Hasta que un día, simplemente desapareció. Era una mañana como cualquier otra. Ignacio bajó las escaleras, con el teléfono en la mano y la corbata medio puesta. Buscó a Teresa en la cocina. Nada. Revisó la habitación de Luciana. Vacía. La cuna sola. La nueva niñera que acababa de llegar esa semana, una joven recomendada por una agencia, le dijo, sin mucho tacto. La señora Teresa no volvió desde ayer. Dejó las llaves y se fue. No dijo nada. Ignacio frunció el ceño. No lo entendía. ¿Cómo podía irse así? Sin despedirse. Sin avisar. Después de tantos años. No dijo nada. No preguntó más. Solo dio media vuelta, y se fue a trabajar. Durante los días siguientes, su hija preguntó varias veces. ¿Y Teresa, papá, va a volver? Ignacio evitaba responder. Está de vacaciones, decía. Pero no era verdad. Nadie sabía dónde estaba Teresa. No dejó mensaje. No contestaba el teléfono. No había señales. Y con el paso de los días, el nombre de Teresa se fue diciendo menos. Hasta que ya nadie lo mencionaba. Pero algo había cambiado en la casa. Luciana dormía mal. Ignacio trabajaba más que antes. Y las paredes de la mansión, por más grandes que fueran, se sentían frías. Ignacio contrató otras niñeras. Ninguna duraba más de un mes. Una decía que la niña no hablaba. Otra, que la casa era muy solitaria. Otra, que Ignacio era demasiado seco. Y quizás tenían razón. Porque Ignacio no sonreía. No hablaba más de lo necesario. Y evitaba pensar en la única persona que, sin ser familia, le había mostrado verdadera lealtad. Lo que Ignacio no sabía, lo que jamás imaginó, es que Teresa no lo había abandonado. No fue deslealtad. Fue algo mucho más humano. Y mucho más triste. Una historia que estaba por salir a la luz, de la forma más inesperada. La casa siguió su curso. Desayunos rápidos. Reuniones. Silencio. Pero algo, aunque Ignacio no lo reconociera, ya no era igual. Había momentos en que el sonido de los cubiertos parecía más fuerte que de costumbre. Como si el eco dentro de la casa quisiera recordar que alguien faltaba. Y sí, faltaba ella. Teresa. Durante semanas, Ignacio pensó que volvería. Tal vez se enfermó. Tal vez tuvo una emergencia. Tal vez necesitaba tiempo. Pero los días pasaban y el teléfono nunca sonó. Ningún mensaje. Ningún correo. Nada. Ignacio, fiel a su estilo, no hizo preguntas. Tampoco la buscó. Aunque, en el fondo, algo lo inquietaba. Una mañana, mientras tomaba café frente a la ventana, vio a su hija Luciana jugando sola en el jardín. Estaba más callada.
Ya no cantaba. Ya no reía como antes. La observó con atención. Tenía en las manos un dibujo. Un garabato torpe con crayones. Dos figuras de palitos tomadas de la mano. Una alta, con un moño en el cabello. Otra pequeña, con coletas. Y debajo, una palabra escrita como pudo. Teresa. Ignacio sintió un nudo en la garganta. No lo mostró. Solo tomó su maletín y se fue a la oficina. Ese día, en el ascensor de su clínica, una enfermera joven le preguntó: «Doctor Ortega, ¿todo bien?» «Lo noto más serio». Ignacio respondió con una sonrisa vacía. «Estoy igual que siempre». Pero no era cierto. La ausencia de Teresa no era solo una baja en el personal. Era una herida invisible. Algo que ni él, con todo su dinero, podía reemplazar. Intentó ocuparse más de su trabajo. Duplicó las horas en la clínica. Supervisaba proyectos que antes delegaba. Revisaba informes que ni necesitaban su firma. Todo, por no pensar. Contrató otra niñera. Luego otra. Y otra más. Una de ellas duró solo 3 días. Le dejó una nota escrita a mano. «Lo siento. La niña está bien, pero esta casa tiene una tristeza que no sé manejar». Ignacio la leyó en silencio. No dijo nada, pero por dentro, algo se movía. Una noche, ya de madrugada, bajó a la cocina por agua. Se detuvo frente a la alacena. Abrió el cajón de los tés. Y ahí estaba. Una pequeña bolsita de manzanilla, con un nudo hecho a mano. Era como Teresa los dejaba, listos, cada noche. Con una notita que decía: «Para dormir tranquilo». Ignacio se quedó de pie, inmóvil, durante largos segundos. Y esa noche, no durmió tranquilo. Pasaron 3 meses más. Y cada tanto, Luciana seguía preguntando: «Papá, ¿Teresa se fue porque yo hice algo malo?». Ignacio nunca sabía qué responder. Solo la abrazaba, fuerte. Y cambiaba de tema. El recuerdo de Teresa seguía ahí. En los gestos. En los rincones. En los silencios. Pero Ignacio era un hombre de decisiones frías. Y en su mente, esa historia ya estaba cerrada. O al menos, eso pensaba. Hasta que una tarde, sin buscarlo, la vida le daría la respuesta que no esperaba. Una imagen. Una mirada. Un encuentro que le helaría la sangre. Porque Teresa no se fue lejos. Ni a otro trabajo. Ni a otro país. Estaba ahí mismo. En la misma ciudad. Pero en un lugar que Ignacio jamás imaginó. Era viernes. El cielo nublado, con esa luz gris que hace que todo parezca más lento. Ignacio salía de una reunión larga y vacía. Una de esas donde todos hablan, pero nadie dice nada importante. Le dolía la cabeza. Le molestaba la corbata. Solo quería llegar a casa. «Paremos a comprar algo caliente», le dijo al chofer. «¿Dónde, señor?» «En la esquina de Santa Clara. Frente a la estación. Ahí hay un puesto de café decente». El auto negro se desvió y frenó al borde de la acera. Ignacio bajó. Hacía frío. Se ajustó la bufanda y caminó hacia el carrito humeante que servía café con medialunas. Y fue entonces, cuando algo le llamó la atención. No supo qué fue exactamente. Quizás el color de un abrigo. O la forma de unos hombros encogidos. O ese pequeño temblor de alguien que lleva mucho rato sentada en el mismo lugar. Esperando, nada. Estaba ahí, sentada en el suelo, al lado de un contenedor de basura. Con la cabeza baja. Un cartel de cartón apoyado sobre las rodillas. «Tengo un hijo enfermo. Solo pido comida». Ignacio sintió un escalofrío. No podía ver bien el rostro, pero había algo extrañamente familiar. Se acercó, dudando. La mujer no levantaba la mirada. Tenía el cabello sucio, recogido en un moño desordenado. Las manos cubiertas con guantes rotos. Ignacio se inclinó un poco, con cuidado. Y en ese momento, ella levantó la vista.
Todo se detuvo. El tráfico, el ruido, el mundo. Eran los ojos de Teresa. Cansados, llenos de vergüenza. Pero aún eran los mismos ojos que su hija había mirado cada noche para dormirse en paz. Ignacio abrió la boca. Pero no le salió palabra. Señor Ortega, susurró ella. Su voz temblaba. Y no solo por el frío. Él dio un paso atrás. No entendía. No podía entender. ¿Qué haces aquí? ¿Así? Preguntó, casi sin aire. Ella bajó la mirada. Intentó taparse el rostro. Pero era tarde. El secreto ya no podía esconderse más. Ignacio se agachó, aún con el café en la mano. ¿Dónde estuviste? ¿Por qué no dijiste nada? ¿Por qué te fuiste así? Teresa rompió en llanto. El tipo de llanto que no suena fuerte, pero que se siente en la piel. No quería que me viera así, señor. Me daba vergüenza. ¿Vergüenza? ¿De qué hablas? Mi hijo enfermó. Me despidieron de otro trabajo. Vendí todo. Me quedé sin nada. Ni siquiera tenía para llamarlo. ¿Cómo iba a tocar su puerta así? Ignacio se quedó en silencio. Las palabras no alcanzaban. La mujer que cuidó de su hija durante años. La que jamás pidió nada. La que estuvo siempre. Ahora estaba en la calle. Invisible para todos. Pasaron segundos eternos. Ignacio se quitó el abrigo y se lo puso sobre los hombros. Esto no puede seguir así. Vamos. No vas a pasar una noche más aquí. Teresa intentó resistirse. Pero su cuerpo temblaba. Y en sus ojos se mezclaban el dolor, el miedo y una esperanza que apenas se atrevía a sentir. El chofer abrió la puerta trasera. Ignacio la ayudó a subir. Y mientras el auto arrancaba, la ciudad detrás parecía otra. Más fría, más injusta, y más muda que nunca. El auto avanzaba en silencio. Teresa iba en el asiento trasero, envuelta en el abrigo de Ignacio. Miraba por la ventana como si no pudiera creer dónde estaba. Ignacio, a su lado, también callaba. No sabía por dónde empezar. El chofer los miró por el retrovisor, sin decir nada. Quizás entendía que estaba presenciando algo importante. Algo más grande que una simple ayuda. ¿Tienes hambre?, preguntó Ignacio, finalmente. Teresa asintió con la cabeza, sin mirarlo. Vamos a buscar algo caliente, dijo él. Después me cuentas todo. ¿Sí? Teresa apretó los labios. Y por primera vez desde que subió al auto, lloró sin esconderse. Minutos después, estaban en una cafetería discreta. Mesa del fondo. Luz suave. Ella, con las manos temblorosas alrededor de una taza de sopa. Él, con los codos sobre la mesa, mirándola en silencio. No sabía si iba a poder decir esto, susurró Teresa. Pero lo necesito. Ignacio asintió, sin interrumpir. Mi hijo, Andrés, empezó a tener fiebre constante y moretones extraños. Pensé que era anemia. Pero era leucemia. Dios, murmuró Ignacio, bajando la mirada. Me tomé unos días para llevarlo al hospital. Solo eso. Pensaba volver. No quería irme. Se le quebró la voz. Pero en ese tiempo, mi arrendador me echó. Me quedé sin casa. Vendí mis cosas para pagar el tratamiento. Perdí el celular. Y después, me dio vergüenza. ¿Vergüenza de qué, Teresa? De molestar. De parecer una carga. De volver, así. Yo solo quería que mi hijo viviera. Ignacio sintió un golpe en el estómago. No por lo que oía, sino por lo que nunca había preguntado. Pensé que me habías dejado. Que te habías ido sin explicación. Me sentí traicionado, ¿sabes? Ella bajó la cabeza. Lo sé. Lo pensé muchas veces. Pero no podía. No podía entrar a esa casa y decir ayúdeme, por favor. ¿Por qué no? Teresa se quedó callada. Y luego respondió, muy bajito. Porque yo no soy nadie, señor Ignacio. Usted es un hombre importante. Yo solo cuidaba a su hija.
Ignacio sintió que algo se rompía dentro. Una frase tan simple, pero con un dolor tan profundo. Tú no solo cuidaste a mi hija, Teresa. Tú la criaste. La calmaste cuando tenía fiebre. Le enseñaste a caminar. A decir sus primeras palabras. ¿Y tú crees que eso no importa? Ella lo miró por primera vez, directo a los ojos. Lo hice con todo mi corazón. Pero nunca quise que me viera así. Derrotada. Ignacio respiró hondo. Escúchame bien, dijo, con voz firme, pero suave. Tú no estás derrotada. Estás viva. Estás aquí, luchando, como siempre lo hiciste. Teresa dejó caer la cuchara en el plato. El silencio entre ellos era distinto ahora. No era incómodo. Era profundo. Verdadero. ¿Y Andrés? ¿Dónde está? Teresa suspiró. En un refugio para familias. Lo tengo en una camita pequeña. Me dejan verlo solo 2 horas al día. Eso se acabó, dijo Ignacio, de inmediato. Vamos a sacarlo de ahí. Esta misma noche. Ella no dijo nada. Pero por primera vez, sonrió. Pequeño. Doloroso. Sincero. Esa noche, Ignacio no durmió. No por insomnio, sino porque estaba procesando una verdad que le dolía más que cualquier traición pasada. Había fallado a la única persona que nunca le falló. Pero ahora, tenía la oportunidad de corregirlo. Y no pensaba desperdiciarla. El reloj marcaba las 10:37 de la noche. Ignacio estaba parado frente al refugio, con las manos en los bolsillos y el rostro serio. Teresa, a su lado, con la bufanda prestada aún sobre los hombros, parecía una sombra de sí misma. ¿Estás segura que está aquí?, preguntó él, mirando el edificio con un letrero gastado. Sí, respondió ella. Lo traje hace un mes. Me dejaron quedarme afuera, en una banca. Pero desde hace una semana ya no me permiten. Ignacio no respondió. Solo caminó hasta la puerta. Golpeó con fuerza. 1, 2, 3 veces. Una mujer de mediana edad abrió, visiblemente cansada. ¿Puedo ayudarlo? Vengo a buscar a un niño. Andrés. Andrés Díaz. Tiene 7 años. Su madre está conmigo. La mujer lo miró con recelo. ¿Usted es familiar? Teresa dio un paso adelante. Soy su madre. Él está registrado a mi nombre. La trabajadora social dudó. ¿Y usted es? El hombre que se va a llevar a ese niño esta misma noche, dijo Ignacio con voz firme. Tengo la capacidad legal, médica y personal para hacerlo. Llame a quien tenga que llamar. Pero Andrés no duerme aquí otra vez. 20 minutos después, salía con el niño en brazos. Tenía el cabello revuelto, pijama de tela delgada, y un osito de peluche apretado contra el pecho. Mamá, susurró con los ojos entreabiertos. Teresa lo abrazó sin decir nada. Solo lo sostuvo como si el mundo entero dependiera de eso. Ignacio los miró, y por primera vez en mucho tiempo, sintió algo distinto en el pecho. No rabia, no frustración. Era alivio. En el auto, el niño dormía entre ambos. Teresa acariciaba su frente, como si aún no creyera que era real. ¿A dónde vamos?, preguntó ella, en voz baja. Ignacio miró por la ventana unos segundos, y luego dijo: «A casa». ¿A cuál casa? Él la miró con seriedad. «A la mía». Teresa intentó decir algo, pero no le salieron palabras. Solo asintió, y abrazó más fuerte a su hijo dormido. Llegaron pasada la medianoche. La mansión estaba silenciosa, pero encendida. Una de las empleadas, avisada por teléfono, ya había preparado una habitación. Cama limpia, calefacción, ropa nueva, juguetes simples. Teresa entró con pasos lentos, como si temiera romper algo. Ignacio la siguió. ¿Esto es para nosotros? No. Esto es para ti y para él. No entiendo. No tienes que entender. Solo tienes que aceptar que esta vez, alguien va a cuidar de ti.
Teresa se llevó la mano a la boca. Y lloró. Esa noche, Ignacio se sentó en la sala, con una copa de vino en la mano. No encendió la televisión. No revisó su correo. Solo miró hacia la escalera, en dirección a la habitación donde dormía Andrés. Y pensó, ella me cuidó cuando yo ni siquiera sabía que necesitaba cuidado. Ahora me toca a mí hacer lo mismo. La casa ya no estaba vacía. El aire era distinto. Había movimiento. Vida. Esa fue la noche en que Ignacio Ortega, el millonario frío y solitario, tomó la decisión más humana de su vida. Y no lo hizo por caridad. Lo hizo por gratitud. Y por amor. Un amor que no se compra. Que no se mide. Que simplemente se devuelve. Los primeros rayos de sol entraron tímidos por la ventana de la habitación. Andrés despertó lentamente, aún con el osito apretado entre sus manos. Teresa lo miraba, con los ojos llenos de lágrimas silenciosas. ¿Dormiste bien, hijo?, preguntó con voz suave. Sí, mami, respondió él, con una sonrisa tímida. Anoche tuve un sueño raro, pero bueno. Teresa sonrió, por primera vez en mucho tiempo. Un atisbo de paz había llegado a su corazón. Ignacio bajó las escaleras. El aroma del café recién hecho llenaba la casa. Se detuvo en la cocina y vio a Teresa preparando el desayuno. Buenos días, dijo con una sonrisa leve. Buenos días, doctor, respondió ella, sin dejar de sonreír. ¿Dormiste bien? Sí, contestó él. Y creo que hoy empieza algo distinto para todos. Durante esos primeros días, la rutina se transformó. Andrés volvió a ir a la escuela. Teresa encontró un trabajo en una biblioteca cercana. Y, poco a poco, empezó a creer que la vida podía ser más amable. Ignacio, por su parte, decidió que su hogar no solo era para él. Organizó pequeños momentos para que Teresa y su hijo recuperaran la confianza perdida. Los fines de semana salían a pasear al parque. Teresa volvió a pintar, un hobby que había dejado de lado. Y Andrés, con sus dibujos, llenaba de colores las paredes del salón. Pero no todo fue sencillo. Los recuerdos, como fantasmas, volvían a aparecer. Una tarde, Teresa recibió una llamada que la dejó temblando. Es del hospital, dijo, con voz entrecortada. Andrés necesita una nueva quimioterapia. Ignacio tomó su mano. No estás sola, le dijo. Vamos a luchar juntos. Los meses pasaron y la batalla no fue fácil. Hubo días de esperanza. Y días de miedo. De lágrimas. De silencios. Pero también de sonrisas. De abrazos. De pequeños triunfos. Una noche, después de una sesión particularmente difícil, Andrés se despertó con fiebre alta. Teresa, desesperada, llamó a Ignacio. Él llegó rápidamente y, sin dudarlo, lo llevó al hospital. Esperaron juntos, en una sala fría, donde el tiempo parecía detenerse. Cuando el médico salió, con una sonrisa cálida, les dio la noticia. El tratamiento está funcionando. Andrés está mejorando. Teresa lloró de alegría. Ignacio apretó su mano. Y Andrés, cansado pero feliz, los miró con ojos llenos de luz. La historia de Teresa e Ignacio dejó de ser una coincidencia amarga para convertirse en un ejemplo de humanidad. Dos personas que, a pesar de las diferencias, encontraron en la adversidad un lazo irrompible. En una cena sencilla, con velas y risas suaves, Teresa dijo: «Gracias por no rendirte conmigo». Ignacio respondió: «Gracias por enseñarme lo que realmente importa». La vida sigue, con sus retos y sus regalos. Y ellos, juntos, aprendieron que la esperanza puede nacer incluso en los lugares más oscuros. La casa estaba en silencio aquella mañana. El sol entraba por las ventanas, iluminando cada rincón con una luz tibia, casi amable. Ignacio estaba sentado en el sillón de la sala, con las manos entrelazadas. Pensaba en todo lo que había pasado en los últimos meses. En Teresa.
En Andrés. En el camino que aún les faltaba recorrer. Afuera, Teresa preparaba el desayuno. Andrés jugaba con un pequeño tren de madera que había encontrado en una tienda de antigüedades. Ella entró a la sala y se sentó junto a Ignacio. A veces pienso en todo lo que dejamos atrás, dijo, con voz suave. En la soledad, el miedo y la tristeza. Ignacio la miró. Yo también, respondió. Pero también pienso en lo que ganamos. En la fuerza que encontramos cuando no creíamos poder más. Teresa suspiró, mirando hacia el horizonte. ¿Crees que alguna vez podremos olvidar? No, dijo Ignacio con sinceridad. No se trata de olvidar. Se trata de aprender. De crecer a partir de las heridas. Los días seguían su curso, pero las cicatrices del pasado seguían ahí. Ignacio sabía que no podía simplemente borrar lo que había ocurrido. Ni con Teresa. Ni consigo mismo. Pero había algo que sí podía hacer. Ofrecer un presente lleno de dignidad y respeto. Una tarde, mientras Andrés dormía la siesta, Teresa y Ignacio salieron a caminar por el parque cercano. El aire fresco les recordó que la vida seguía, a pesar de todo. Teresa se detuvo junto a un banco y miró a Ignacio. Gracias por todo, dijo con sinceridad. Por creer en nosotros cuando nadie más lo hizo. Él sonrió, pero con una tristeza contenida. A veces me pregunto si merezco todo esto, confesó. Mi vida fue tan diferente antes. Tan fría. Todos merecemos una segunda oportunidad, respondió Teresa. Incluso tú. Esa noche, Ignacio abrió un álbum de fotos antiguo. Había imágenes de Teresa con su hija, sonrisas congeladas en el tiempo. Miró cada fotografía con atención, como si buscara en ellas una respuesta. Y la encontró. Sabía que la verdadera riqueza no estaba en el dinero, ni en el poder. Estaba en las personas, en las historias compartidas, en la capacidad de amar y perdonar. En la cena, Andrés pidió que contaran historias del pasado. Teresa habló de su infancia, de sus sueños olvidados. Ignacio contó anécdotas de su juventud, cuando la vida parecía más simple. Y entre risas y lágrimas, comprendieron que el futuro se construye con cada pequeño instante de presente. La historia de Teresa e Ignacio no era solo sobre la lucha contra la adversidad. Era un testimonio de que, incluso en los momentos más oscuros, la esperanza puede brillar. Que la dignidad humana no se pierde, aunque parezca olvidada. Y que el amor, en todas sus formas, es el motor que mueve el mundo. Antes de dormir, Teresa miró a Ignacio y dijo: Gracias por darme una casa, pero sobre todo, gracias por devolverme la esperanza. Ignacio le devolvió la mirada, con una mezcla de orgullo y humildad. Gracias a ti por recordarme que nunca es tarde para cambiar. La noche había caído sobre la ciudad. Las luces de la casa iluminaban suavemente el jardín, donde Andrés jugaba con una linterna, proyectando estrellas en las paredes. Teresa observaba desde la ventana, con una sonrisa tranquila. Ignacio estaba a su lado, en silencio, disfrutando de ese momento sencillo, pero lleno de vida. ¿Sabes?, dijo Teresa. Nunca imaginé que podría volver a sentirme en casa. Ignacio la miró, comprendiendo el peso de sus palabras. A veces, la vida nos da golpes tan fuertes que creemos que no podremos levantarnos, respondió. Pero el verdadero valor está en intentarlo una y otra vez. Teresa asintió, sintiendo como su corazón se llenaba de una paz que hacía años no conocía. Hoy entiendo que no se trata de borrar el pasado, dijo. Se trata de aceptarlo, aprender y seguir adelante con dignidad. Ignacio tomó su mano y la apretó suavemente. Y de nunca perder la esperanza, añadió. Porque mientras haya esperanza, hay vida. Andrés, al escucharlos, se acercó corriendo y los abrazó a ambos. Gracias, mami. Gracias, señor Ignacio, dijo con una voz dulce y llena de inocencia. Gracias por darme una familia. Aquella noche, Teresa,
Ignacio y Andrés se sentaron juntos en la sala. No necesitaban palabras para entenderse. Había un vínculo profundo que los unía, hecho de respeto, cariño y segundas oportunidades. En ese instante, Ignacio pensó en todo lo que había aprendido en los últimos meses. La verdadera riqueza no estaba en sus cuentas bancarias. Estaba en la capacidad de abrir el corazón, de perdonar, de ayudar sin esperar nada a cambio. Teresa, por su parte, sabía que el camino seguiría siendo difícil. Pero esta vez, no estaría sola. Tenía una familia que la apoyaba. Y una esperanza renovada. Y así, la historia que comenzó con dolor y abandono, terminó con un regalo invaluable. La esperanza de un futuro mejor. Al día siguiente, Teresa decidió compartir su historia. Quería que otras personas supieran que, aunque la vida golpee fuerte, nunca es tarde para levantarse. Que pedir ayuda no es vergüenza, sino valentía. Y que, a veces, las manos que nos sostienen vienen de lugares inesperados. Su relato se convirtió en inspiración para muchos. Un testimonio de resiliencia y amor que atravesó generaciones. Ignacio y Teresa entendieron que, más allá de sus diferencias y del pasado, lo que realmente importaba era el presente. La oportunidad de construir algo nuevo. De sanar. De amar. La cámara se aleja lentamente, mostrando a los tres juntos, mirando las estrellas proyectadas por la linterna de Andrés. La vida es un regalo, susurró Teresa. Y nosotros decidimos cómo vivirlo. Ignacio sonrió y añadió. Con esperanza, siempre con esperanza.